Cuando escuchas la pregunta de quién gobierna realmente el mundo, probablemente tu mente se dirige hacia nombres conocidos. Tal vez piensas en grandes corporaciones, en grupos élite reunidos en secreto, o en figuras políticas que mueven los hilos desde las sombras. Estas teorías han circulado durante décadas, capturando la imaginación de millones de personas que creen firmemente que existe un poder oculto detrás de los acontecimientos mundiales. Pero permíteme llevarte más allá de estas especulaciones humanas, hacia una verdad mucho más profunda y perturbadora que las Escrituras revelan con claridad meridiana. La Biblia nos presenta una realidad que trasciende cualquier conspiración terrenal. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos advierte sobre una fuerza que opera en las dimensiones invisibles de nuestra existencia. Él describe a un ser que es llamado el príncipe de la potestad del aire, un espíritu que actualmente trabaja en los hijos de desobediencia. Esta descripción no es metafórica ni simbólica, sino una revelación literal de cómo funciona la influencia espiritual en nuestro mundo. Cuando Pablo utiliza la palabra aire, no se refiere al oxígeno que respiramos ni a las ondas electromagnéticas que transmiten nuestras comunicaciones. Se refiere a una esfera de autoridad espiritual donde operan fuerzas que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que existen. Lo fascinante de esta revelación es que el mundo que vemos a nuestro alrededor, con todos sus sistemas de valores y su manera particular de hacer las cosas, no funciona de manera independiente. Existe una dirección deliberada detrás de las tendencias culturales, los cambios morales y las filosofías que van ganando terreno generación tras generación. Cuando observamos cómo la sociedad moderna rechaza progresivamente los principios bíblicos, no estamos presenciando simplemente una evolución cultural natural. Estamos viendo el resultado de una influencia coordinada que busca alejar a la humanidad de su creador. Consideremos por un momento la transformación radical que ha experimentado nuestra cultura en las últimas décadas. Instituciones que una vez fueron consideradas sagradas, ahora son ridiculizadas. Verdades que fueron absolutas durante milenios, ahora son tratadas como opcionales o incluso opresivas. El matrimonio entre un hombre y una mujer, que la Biblia establece como el diseño divino desde la creación, es ahora cuestionado y redefinido según las preferencias individuales. La pureza sexual, que las Escrituras elevan como un tesoro valioso, es vista como una reliquia anticuada de tiempos menos iluminados. Esta inversión de valores no ocurre por casualidad, sino que es el resultado predecible cuando una civilización se aleja de Dios y cae bajo la influencia del príncipe de este mundo. Lo que hace esta situación particularmente peligrosa es la sutileza con la que opera esta influencia. El enemigo de nuestras almas no siempre se presenta con cuernos y tridente, gritando su intención malévola. Más frecuentemente se disfraza como iluminación, progreso y libertad. Presenta el rechazo de Dios como madurez intelectual, la inmoralidad como autenticidad personal y la rebelión contra los mandamientos divinos como valentía para vivir nuestra verdad. Esta estrategia de engaño es increíblemente efectiva porque apela a nuestro orgullo innato y a nuestro deseo de autonomía. Queremos ser nuestros propios dioses, determinar nuestro propio bien y mal, y esta tendencia está siendo explotada magistralmente. El apóstol Pablo nos explica que todos los que viven separados de Cristo comparten una mente común precisamente porque tienen un líder común. No se trata de que cada persona no creyente
esté poseída individualmente, sino de que existe una atmósfera espiritual, un clima moral y filosófico que permea la cultura y que moldea el pensamiento de aquellos que no tienen la protección del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual observamos patrones tan consistentes en cómo las sociedades que se alejan de Dios terminan llegando a conclusiones similares sobre moralidad, propósito y verdad. No es coincidencia, es coordinación espiritual. Ahora bien, es crucial entender que aunque Satanás tiene una medida de autoridad en este mundo caído, su poder está lejos de ser absoluto. Él no es omnipresente como Dios, no puede estar en todos los lugares simultáneamente. No es omnisciente, no conoce tus pensamientos más íntimos, ni puede predecir el futuro con certeza. Y definitivamente no es omnipotente. Su poder está severamente limitado por los decretos soberanos del Todopoderoso. Esta es una verdad que debe llenarnos de paz y confianza. El diablo opera dentro de fronteras que Dios ha establecido, y ni un milímetro puede traspasar esos límites sin permiso divino. Recordemos la historia de Job, donde Satanás tuvo que presentarse ante Dios y pedir permiso explícito antes de poder tocar a este hombre justo. Incluso entonces, Dios estableció límites claros sobre hasta dónde podía llegar el enemigo. Esta narrativa nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del conflicto espiritual en el que estamos inmersos. No estamos en una batalla entre dos fuerzas iguales y opuestas, luchando por el control del universo. Estamos en un drama donde el resultado final ya está decidido, donde el enemigo es un adversario derrotado que simplemente está retrasando lo inevitable mientras causa el mayor daño posible antes de su destrucción final. Segunda de Corintios nos revela otra dimensión de cómo opera el Dios de este mundo. Él ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esta ceguera no es física, sino espiritual, y es terriblemente efectiva. Imagina vivir en un mundo donde la verdad más importante, la más liberadora y transformadora, está justo frente a ti, pero tus ojos están cubiertos por un velo invisible que te impide reconocerla. Esta es la condición de millones de personas que caminan por la vida sin conocer a su Creador, sin entender su propósito y sin prepararse para la eternidad que les espera. El mecanismo que utiliza el enemigo para mantener esta ceguera es la desensibilización progresiva hacia el pecado. Funciona de manera similar a cómo alguien que tiene miedo a los perros puede gradualmente superar ese temor mediante exposición repetida. Al principio, el pecado nos repele porque fuimos creados a imagen de Dios con una conciencia moral. Sin embargo, cuando somos expuestos repetidamente a la maldad, cuando la vemos normalizada en el entretenimiento que consumimos, en las conversaciones que escuchamos, en los valores que nuestra cultura promueve, algo peligroso comienza a suceder en nuestro interior. Lo que una vez nos parecía chocante, gradualmente se vuelve tolerable. Lo que era tolerable, eventualmente se vuelve aceptable. Y lo que es aceptable, finalmente, se convierte en nuestra norma personal. Piensa en cómo ha cambiado el contenido del entretenimiento en las últimas décadas. Lo que antes era considerado demasiado explícito para la televisión, ahora aparece en programas de horario familiar. Las palabras que antes eran censuradas, ahora fluyen libremente en canciones populares, que los niños cantan sin pensar. La violencia gráfica, la inmoralidad sexual y el rechazo abierto de cualquier autoridad moral absoluta son ahora los temas centrales
de gran parte del contenido que consumimos diariamente. Esta inmersión constante en la maldad no nos hace más resistentes al pecado, nos hace más vulnerables a él, porque erosiona nuestra capacidad de reconocerlo como lo que realmente es. El enemigo comprende perfectamente que controlar la mente de una persona es controlar su vida entera. Por eso la batalla principal no se libra en los campos físicos, sino en el territorio de nuestros pensamientos, deseos y convicciones. Si puede llenar tu mente con ira, la expresarás en tus acciones. Si puede saturar tu imaginación con lujuria, terminarás actuando según esos impulsos. Si puede convencerte de que el placer temporal vale más que la recompensa eterna, habrá ganado una victoria significativa en tu vida. Esta es la razón por la cual las Escrituras nos exhortan repetidamente a renovar nuestras mentes, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y a meditar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Cuando examinamos el paisaje moral de nuestra sociedad contemporánea, vemos evidencia abrumadora de esta guerra por las mentes. La industria de contenido explícito genera miles de millones de dólares anualmente, con plataformas que reciben más tráfico que muchos de los sitios web más legítimos del mundo. La adicción al juego ha sido normalizada mediante aplicaciones fácilmente accesibles y publicidad constante. El consumo de sustancias que alteran la mente es promovido como medicinal o recreativo, ignorando deliberadamente el daño espiritual y físico que causan. Detrás de cada una de estas industrias, detrás de cada tendencia que promueve el egoísmo, la gratificación inmediata y el rechazo de límites morales, podemos discernir la mano del Dios de este siglo trabajando incansablemente. Sin embargo, es vital que entendamos esto correctamente. Aunque el diablo tiene influencia, no tiene propiedad. Aunque puede engañar, no puede obligar. Y aunque su tiempo todavía no ha terminado, está severamente limitado y su final está absolutamente asegurado. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo profético de ese momento glorioso, cuando el acusador de los hermanos será arrojado al lago de fuego, para ser atormentado por los siglos de los siglos. No habrá escape, no habrá segunda oportunidad, no habrá negociación. Su destino está sellado, y todos los que hayan elegido seguirlo en lugar de seguir a Cristo compartirán ese destino terrible y eterno. Esta realidad debería motivarnos a dos respuestas simultáneas en nuestras vidas. Primero, una urgencia renovada para compartir el Evangelio con aquellos que todavía están ciegos a la verdad. Cada persona que conocemos que no ha entregado su vida a Cristo está caminando hacia ese mismo destino de separación eterna de Dios. No podemos quedarnos callados cuando vemos a las personas dirigirse hacia el precipicio. Segundo, debería inspirarnos a una vigilancia constante en nuestras propias vidas espirituales. Pedro nos advierte que nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la respuesta apropiada es resistirlo firmes en la fe. La armadura espiritual descrita en Efesios capítulo 6 no es opcional para el cristiano. Necesitamos el cinturón de la verdad, porque vivimos en una era de engaño masivo. Necesitamos la coraza de justicia, porque los ataques contra nuestra integridad moral son constantes e intensos. Necesitamos el calzado del apresto del Evangelio de paz, porque debemos estar siempre listos para compartir las buenas nuevas con un mundo moribundo. El escudo de la fe es esencial para apagar los dardos de fuego del maligno que vienen en forma de dudas, tentaciones y acusaciones. El yelmo de la salvación protege nuestra mente
de las mentiras que buscan socavar nuestra seguridad en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva para combatir activamente las fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando Pablo describe esta armadura, no está hablando metafóricamente como si fueran conceptos bonitos para considerar ocasionalmente. Está describiendo realidades espirituales que debemos apropiarnos deliberada y conscientemente cada día. Vestirse con esta armadura es un acto intencional de preparación espiritual, reconociendo que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante reconocer que el reino de las tinieblas opera con una estructura jerárquica. No todos los demonios tienen el mismo rango o autoridad. Existen principados que son espíritus territoriales de alto rango asignados a regiones específicas, naciones o incluso sistemas de pensamiento. La historia de Daniel nos proporciona un ejemplo fascinante de esto, cuando el ángel le explica que fue demorado durante 21 días por el príncipe de Persia, claramente un principado demoníaco de alto rango, que requirió la intervención del arcángel Miguel para ser vencido. Esta narrativa nos revela que mientras oramos y buscamos a Dios, existen batallas invisibles librándose en el reino espiritual, que afectan directamente las respuestas a nuestras oraciones. Debajo de estos principados están las potestades y luego demonios de menor rango que causan enfermedades, opresión personal y otros tipos de aflicción. El Evangelio de Lucas menciona a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, sugiriendo que los individuos pueden estar afligidos por múltiples entidades demoníacas simultáneamente. Sin embargo, aquí está la verdad gloriosa que debe eliminar todo temor de nuestros corazones. Cada uno de estos seres malignos, desde el principado más poderoso hasta el demonio más débil, está completamente subordinado a la autoridad de Jesucristo. Su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, tiene poder absoluto sobre todo el reino de las tinieblas. Los 70 discípulos regresaron con gozo, diciendo que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Esto no era porque ellos fueran especialmente poderosos o espirituales en sí mismos, sino porque invocaban el nombre que lleva toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este mismo poder está disponible para cada creyente hoy. No necesitamos temer al enemigo, no importa cuán poderoso pueda parecer, porque aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que mora en cada hijo de Dios es infinitamente más poderoso que cualquier fuerza demoníaca que podamos enfrentar. Esta autoridad espiritual no es algo que ganamos por nuestros propios méritos o esfuerzos. Es otorgada a nosotros, por gracia, a través de nuestra unión con Cristo. Jesús declaró que nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos ataques espirituales o pruebas en nuestras vidas, pero sí significa que ningún ataque del enemigo puede separarnos del amor de Dios ni destruir nuestra posición como hijos adoptivos del Altísimo. Estamos protegidos por una cerca divina que el enemigo no puede penetrar sin permiso explícito de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, tener autoridad y ejercer esa autoridad son dos cosas diferentes. Muchos cristianos viven derrotados no porque carezcan de poder espiritual,
sino porque no saben que lo tienen o porque no lo aplican activamente a sus circunstancias. Es como tener una cuenta bancaria llena, pero vivir como indigente, porque nunca accedes a esos fondos. Las promesas de Dios son nuestras, pero debemos apropiarnos de ellas mediante la fe activa. Debemos declarar la palabra de Dios sobre nuestras situaciones. Debemos resistir al diablo sabiendo que huirá de nosotros, y debemos caminar en la confianza de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La realidad de este conflicto espiritual debería también informar cómo vemos los acontecimientos mundiales que se desarrollan a nuestro alrededor. Cuando observamos el aumento de la anarquía, el desprecio por la autoridad legítima y la celebración abierta de estilos de vida que la Biblia claramente condena, no estamos simplemente viendo cambios culturales naturales. Estamos viendo el cumplimiento de profecías bíblicas específicas sobre los últimos días. Pablo advirtió que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, y luego procedió a describir una sociedad que suena inquietantemente similar a la nuestra. Personas amantes de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, impetuosas, infatuadas, amantes de los deleites más que de Dios. Esta descripción no es accidental ni exagerada. Es una advertencia profética sobre la condición moral que caracterizaría a la sociedad humana a medida que nos acercamos al regreso de Cristo. Y lo notable es que estas características no describen únicamente al mundo secular. Pablo específicamente advierte que habrá personas con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. En otras palabras, la apostasía no solo invadirá la cultura general, sino que penetrará las mismas iglesias que profesan seguir a Cristo. Habrá maestros que acumularán para sí discípulos según sus propias concupiscencias, personas que tendrán comezón de oír y que apartarán su oído de la verdad para volverse a las fábulas. Esta advertencia es particularmente relevante en nuestra era, donde el mensaje del Evangelio a menudo es diluido, modificado y adaptado para hacerlo más palatable a los oídos modernos. El llamado al arrepentimiento es reemplazado por mensajes de autoayuda. La doctrina del pecado es minimizada o ignorada para no ofender. El costo del discipulado es raramente mencionado porque podría desanimar a los nuevos conversos. Y el resultado es iglesias llenas de personas que nunca han experimentado el nuevo nacimiento genuino, que han hecho una profesión de fe superficial, pero cuyos corazones nunca han sido transformados por el poder regenerador del Espíritu Santo. Jesús mismo advirtió sobre este fenómeno cuando dijo que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, pero Él les responderá que nunca los conoció. Estas serán personas que participaron en actividades religiosas, que incluso realizaron milagros en el nombre de Jesús, pero que nunca tuvieron una relación genuina con Él. No es suficiente conocer acerca de Jesús o incluso hacer obras en su nombre. Debemos conocerlo íntimamente, debemos haber sido transformados por su gracia y debemos estar viviendo en obediencia a sus mandamientos, no por legalismo, sino por amor genuino hacia aquel que nos salvó. Esta realidad debería llevarnos a un autoexamen serio y regular. Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos. No podemos simplemente asumir que porque asistimos a la iglesia, porque conocemos la terminología cristiana, o porque participamos en actividades religiosas,
automáticamente estamos bien con Dios. La pregunta crucial es si hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo mora genuinamente en nosotros, y si estamos produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Porque cuando el juicio comience en la casa de Dios, y las Escrituras claramente afirman que comenzará allí, muchos que pensaban estar seguros descubrirán que se habían estado engañando a sí mismos. El juicio de Dios sobre su pueblo no es lo mismo que la condenación eterna reservada para los incrédulos, pero sigue siendo un asunto serio. Nuestra salvación eterna está segura si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero nuestras obras serán probadas por fuego, y muchos sufrirán pérdida, aunque ellos mismos serán salvos como a través del fuego. Esto significa que es posible vivir como cristiano nominal, haciendo el mínimo requerido, pero nunca realmente comprometido con el señorío de Cristo, y llegar al cielo con poco o nada que mostrar por tu vida. Qué tragedia desperdiciar la única vida que tienes en la tierra, viviendo para cosas temporales, cuando podrías estar invirtiendo en recompensas eternas. El tiempo que nos queda en esta tierra es limitado e incierto. Ninguno de nosotros sabe cuántos días nos restan. La muerte puede llegar inesperadamente, o Cristo puede regresar antes de que experimentemos la muerte física. De cualquier manera, la ventana de oportunidad para hacer una diferencia eterna es breve. Por eso las Escrituras nos urgen a redimir el tiempo, porque los días son malos, a trabajar mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, y a estar siempre preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. La inminencia del regreso de Cristo debería ser uno de los factores motivadores más poderosos en la vida de cada creyente. No estamos simplemente matando el tiempo hasta que muramos. Estamos en una misión urgente de rescate, en un mundo que se está hundiendo. Cada persona que pasa por tu vida es alguien por quien Cristo murió, alguien que pasará la eternidad en el cielo o en el infierno, basándose en su respuesta al Evangelio. Y Dios, en su soberanía misteriosa, ha elegido usar a su pueblo como los mensajeros principales de estas buenas nuevas. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta es una responsabilidad asombrosa y un privilegio increíble. Al cerrar esta reflexión, quiero dejarte con un recordatorio final de la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Sí, vivimos en un mundo que está bajo la influencia del maligno. Sí, vemos maldad, injusticia y sufrimiento a nuestro alrededor. Sí, a veces la oscuridad parece estar ganando terreno. Pero esta no es la historia completa ni el final de la narrativa. El libro de Apocalipsis nos revela que Dios tiene un plan maestro que se está desarrollando exactamente según su calendario perfecto. El enemigo está operando con tiempo prestado, y ese tiempo se está agotando rápidamente. Llegará el día, y puede ser mucho más pronto de lo que imaginamos, cuando el cielo se abrirá y Jesús descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¡Qué promesa tan segura! No importa cuán oscuro se ponga el mundo, no importa cuánto parezca que el mal triunfa temporalmente. Sabemos cómo termina esta historia, y termina con la victoria absoluta y completa de nuestro Salvador. Hasta ese día glorioso,
Tenemos trabajo que hacer. Debemos permanecer fieles, mantener nuestro testimonio puro, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y proclamar sin temor ni vergüenza que Jesús es el Señor. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vivamos cada día con la conciencia de que estamos en territorio enemigo, pero somos ciudadanos del cielo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y nuestra verdadera patria nos espera. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.